Señor, tú eres bondadoso, Señor, tú eres un Dios real, Dios. Exaltamos tu nombre en esta hora, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor, sea santo, tu nombre santo es bendito por los siglos de los siglos, Dios. A ti sea la gloria, Señor, en esta hora, Dios. Padre, declaramos que en esta mañana hay cielos abiertos sobre nuestras vidas, Dios. Que hay cielos abiertos, Señor, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, Dios. Señor, que se abren puertas en esta hora. Que las puertas que habían estado cerradas por mucho tiempo, Dios, hoy, Señor, tú empiezas a abrir puertas, Dios. Hoy empiezas a abrir puertas en el nombre de Yeshua. Señor, hay puertas que son abiertas, Dios. Todo lo que estaba trancado hoy se destranca en el nombre de Jesús. Hoy se libera en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba oculto, todo lo que estaba en tiniebla, hoy vuelve a la luz en el nombre de Jesús. Vuelve, Señor, a la claridad por el poder de la palabra. Señor, porque tu palabra trae libertad, Dios. Tu palabra establece, tu palabra trae ordenamiento, trae dirección, Señor, en esta mañana, Dios. A todo aquel que la reciba, Señor, esa palabra bendita pueda introducirlos en el propósito del Dios eterno, Dios. Que la palabra que tú has traído, Dios, pueda endulzar mi mente, mi espíritu y mi corazón, Dios. Y, Señor, pueda ser un recipiente para exponerla, Dios, y pueda fluir con poder y autoridad. Y ese poder y autoridad, Señor, pueda traer, Señor, un ordenamiento en nuestra vida, un ordenamiento en nuestra mente, un ordenamiento en nuestro espíritu, un ordenamiento en nuestros cuerpos en esta hora, Dios. Señor, que lo que está sanado, lo que está enfermo, sea sano en esta hora, Dios. Señor, le ordenamos en el nombre de Jesús a todo nervio, a todo nervio, a todo dolor, Señor, en esta hora. Padre, que vuelva a la normalidad, Señor. Señor, que toda inflamación, Señor, desaparezca, Dios. Señor, que los huesos se ajunten, Dios. Que los nervios, Señor, vuelvan a la normalidad. Que los nervios vuelvan a la normalidad en el nombre de Jesús, Dios. Hoy, Señor, le hablamos al cáncer. Hoy le hablamos que se seca. Le damos una orden, cáncer, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yahweh. En esta hora te seca, te pulveriza, te desintegras en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, donde estés alojado, en cualquier parte del cuerpo que te aloje cáncer, en el nombre de Jesús se desarraiga de los cuerpos, de las mentes y de los corazones en esta hora, Dios. Y tú traes completa libertad, oh Dios. Señor, tú empiezas a hacer transfusiones sanguíneas, Dios. Y hoy, Señor, tú cambias el diagnóstico de leucemia en esta hora. Señor, tu mano cae sobre ellos, Dios. La mano de Yahweh, Señor, cae sobre ellos, Dios. La mano sanadora de Jesús cae sobre ellos, Dios. Y trae sanidad, Señor, sobre sus huesos. Trae sanidad, Dios. Y toda leucemia, ambasalla, se seca, se va, desaparece, se desintegra en esta hora. Todo problema de tensión arterial, todo problema, Señor, en esta hora vuelve a la normalidad en el nombre de Jesús. Señor, porque tu palabra establece y trae ordenamiento. Señor, hay un orden, tú traes un orden a nuestros cuerpos, Dios. Tu palabra trae orden a nuestras vidas, Dios. Y en esta hora tú estás recibiendo, en esta hora, el poder de Dios operando en tu vida. Estás recibiendo ese 220 de Dios. Está recibiendo la corriente del Dios Yahweh, la corriente de nuestro Señor Yeshua, que liberta y que sana y restaura en esta hora. Porque hay un Dios que te llama y te dice: he aquí, yo soy tu Dios, yo soy tu hacedor, y yo hago nuevas todas las cosas, te dice el Señor. Te adoramos, Señor.
Gloria sea el Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarle de una palabra. Una palabra que es muy conocida por todos nosotros. Una palabra que aparece en la Biblia en muchos versículos. Una palabra que a menudo nosotros usamos dentro del ámbito religioso, como también en el ámbito secular, familiar y social en nuestras vidas. Y esa palabra se llama promesa. Diga conmigo, promesa. 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 Gloria ¿Qué es una promesa? En la Biblia, la palabra promesa viene del griego que es evangelía, que significa anuncio o mensaje con el que Dios se compromete en conferir algo bueno. Esta palabra del griego evangelía, como dice, significa que Dios se compromete con conceder algo bueno, pero también se compromete Dios con conceder algo que puede ser perjudicial para nuestra vida. La palabra promesa es el conjunto o ofrecimiento voluntario que Dios hace, que Dios da en nuestras vidas y que hace de bendiciones y cosas buenas para los que le creen. En pocas palabras, podemos decir que la palabra promesa es un ofrecimiento voluntario de Dios de bendiciones y cosas buenas para los que le creen. Miren, la Biblia habla de promesa. Y en el libro, vaya conmigo a la palabra de Dios y puede ir conmigo a Génesis capítulo 9. Y vemos acerca de esta promesa que Dios hace. Dios da una promesa. En el capítulo 9 de Génesis, capítulo 9, versículo 11, Dios dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Gloria sea al Señor. Dios está hablando acerca de los pactos. Y aquí el Señor habla acerca de un pacto, que es interesante entender esto, porque el pacto es una promesa. El pacto es una promesa. Y una promesa, ¿qué significa una promesa? La promesa es el valor de la palabra. O sea, si nosotros hablamos de promesa, entonces el valor de una promesa se mide por el valor de la palabra. Amén. A nivel emocional,
puede tener el mismo valor que un contrato aunque no esté firmado. Entonces, una promesa que usted hace tiene el mismo valor que un contrato que se hace físico, un contrato de compra-venta, un contrato de beneficería, un contrato de cualquier negocio o una factura o algo. Pero dice que una promesa que, en pocas palabras, la palabra promesa es el valor de la palabra que es empeñada, tiene el mismo valor que un contrato. Amén. Una promesa a Dios pone a Dios como testigo de la verdad que hay en lo que se dice. Hay personas que dicen, te lo juro por mi Madre Santa, y ponen a su madre por testigo. Pero sabe, cuando usted da una promesa, usted pone a Dios como testigo de lo que usted está diciendo y de su palabra. Existen dos tipos de promesas: las promesas incondicionales, que dependen solo de Dios. Una promesa incondicional es algo que Dios otorga, es algo que Dios establece, es algo que es permanente por los siglos. Y esa es la primera tipo de promesa, y es la que Dios hizo en el libro de Génesis capítulo 9 versículo 11. Dice, el pacto que Dios hizo de no volver a destruir la tierra es una promesa incondicional de Dios. Es decir, es una promesa que es innegociable, es una promesa que no va a cambiar, porque Dios ya la estableció. Y Dios no es hijo de hombre, ¿para qué? Para arrepentirse, ni es hombre para mentir. Entonces Dios, en su voluntad, hizo un pacto con la humanidad en Génesis 9 y dijo, más nunca destruiré la tierra. Un pacto incondicional, un pacto que no va a cambiar. No destruiré la tierra no será destruida por causa del diluvio. Y la promesa condicional depende de que si se cumplan ciertos requisitos, los cuales pueden expresarse como una declaración de sí. Entonces, de sí, anduvieres en mi camino y obedecieres correctamente la ley de Jehová tu Dios, andando en ella, ni te desvías ni a la izquierda, ni te desvías a la derecha, bendito serás en el camino, en la entrada, bendito serás prosperado. Es decir, una promesa condicionada. Es decir, que para que esa palabra se cumpla, yo tengo que vivir conforme a los requerimientos que esa promesa fue establecida, por la cual fue establecida. Entonces podemos ver que hay dos tipos de promesas: la incondicional y la condicional. Y vamos al libro de Santiago capítulo 1 para hablar un ejemplo acerca de esta promesa incondicional. Libro de Santiago. Tenemos al mejor Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Tenemos al Dios que no cambia. Tenemos al Dios que hace milagros, que hace maravillas. Amén. En el libro de Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Aquí hay una promesa, diga conmigo, condicionada. ¿Por qué? Porque la palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que da abundantemente y sin reproche. Pero luego viene ¿qué? Viene el requerimiento. En la palabra está ya la promesa de que Dios te va a dar sabiduría, pero ahora viene la condición para que esa sabiduría pueda venir sobre tu vida, pueda venir sobre tu familia, pueda venir sobre lo que tú estás diciendo. Y
cuál es la condición o cuál es el requerimiento? Dice, pídala con fe. Pero pida con fe. Pida con fe. Porque Dios da abundantemente y sin reproche. Entonces vemos que esta promesa condicionada está basada o está requerida a través de la fe. Es decir, que si yo no tengo fe en lo que yo pido, entonces nada va a acontecer. ¿Sabe? Y en la Biblia podemos encontrar innumerables promesas de Dios, donde Dios nos da promesas condicionadas. ¿A qué? A nuestra obediencia. Condicionada ¿a qué? A nuestra fidelidad. ¿Condicionada a qué? ¿Condicionada a qué? Diga conmigo, a mi fe. Por favor, pastora. Sepárense. Condicionada. Hay una promesa condicionada. ¿Condicionada a qué? Diga conmigo, a mi fe, a mi obediencia, a mi caminar diario con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que en estos dos tipos de promesa, la promesa incondicional es una promesa que no va a cambiar, que Dios la estableció y que va a ser así, y que no hay nada que usted pueda hacer y no hay nada que yo pueda hacer que pueda cambiar el derecho de Dios. Entonces en la Biblia hay promesas que son incondicionales, que Dios ya las estableció y que van a ser así aunque usted no quiera. ¿Por qué? Porque ya fueron establecidas. Pero también hay promesas que son condicionadas a nuestra obediencia, que son condicionadas a nuestra fidelidad hacia Dios, que son condicionadas a la fe que nosotros decimos profesar. Porque a veces nosotros decimos tenemos fe, pero cuando vamos a la acción, esa fe mengua, esa fe desvanece. ¿Por qué? Porque realmente no hemos creído o realmente no tenemos fe. Y la fe es decir, creer algo aunque no ha sucedido y tener la convicción y la certeza de que ese algo va a suceder aunque yo no lo veo, no lo tengo en mis manos. Eso creo que ya Dios lo está resolviendo en su infinita misericordia. Amén. Gloria a Dios. Y otra promesa condicionada podemos buscarla en el libro de Mateo capítulo 6. ¿Y por qué el pastor habla de las promesas incondicionadas y las promesas condicionadas? ¿Qué tiene que ver la leche con la magnesia? Y tiene que ver mucho, porque parecido no es igual. Amén. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 32, dice la palabra del Señor: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas? En el versículo 25 dice: no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de vestir, por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, o que habéis de beber, que habéis de comer. Tres cosas. ¿Habla de qué? Habla de comida, habla de bebida y habla de vestido, de vestir. Dice que no seas afanoso, que no te preocupes por eso. Y aquí en el versículo 32 dice que los gentiles buscan todas estas cosas, pero también dice que Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, dice el Señor. Es decir, que el Señor no está ignorando que tú tienes necesidad de comida. Tú tienes necesidad de alimento. Dios no ignora que tú tienes necesidad de alimentarte y de alimentar a tu familia. Este versículo nos está diciendo de que Dios sabe y Dios no es ajeno a la necesidad que tú tienes al beber, al tomar algo, a tomar jugo para tu fruto, a beber agua. Dios sabe de las necesidades y las condiciones en las que tú te encuentras. El Dios no está ignorante Dios no está ignorante de eso. Y lo otro es que también Dios sabe es que tú necesitas calzado, tú necesitas vestido, necesitas ponerte una ropa, necesitas cambiar de ropa. Tal vez sea el tiempo de cambiar de ropa, cambiar de atuendo. Dios sabe todas estas cosas. Dios no es ajeno a esa necesidad que tú tienes. Pero ahí está
¿cómo se dice? Mi necesidad. Ahí está la condición. Es decir, Dios sabe que tú necesitas eso. ¿Cierto? Dios lo sabe. Pero aquí viene la condición. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué estamos nosotros haciendo hoy? Estamos buscando el reino de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando ensañamos? Estamos buscando el reino de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos? Estamos buscando el reino de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando leemos la Biblia? Estamos buscando el reino de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos y visitamos a un enfermo? Estamos buscando el reino de Dios. Estamos buscando el reino de Dios. Cuando visitamos a alguien, oramos por un enfermo, estamos buscando el reino de Dios. Entonces, cuando usted sabe que usted tiene que visitar a alguien y usted no lo hace, ¿sabe? Usted está dejando de buscar el reino de Dios. Cuando usted sabe que usted tiene que orar por otra persona, usted ha dejado de buscar el reino de Dios. Cuando usted no ha practicado para presentarle algo bien a Dios, entonces usted ha dejado de buscar el reino de Dios. Cuando usted ha dejado de congregarse y ha podido ir, pero no ha querido porque ha tenido flojera, o porque ha tenido de repente, o decidió ir a otro lugar, usted dejó de buscar el reino de Dios. Entonces, Dios sabe que tiene necesidad de todo esto, pero hay una contrademanda, es decir, hay un requerimiento para que Dios pueda ocuparte de tus cosas, es que tú busques primeramente el reino de Dios, es decir, que lo de Dios sea innegociable. Cuando tú aprendes que las cosas de Dios son innegociables, entonces tú vas a ver más a Dios operando en tu vida. Tú vas a ver a Dios operando más en tu provisión, en el hogar, en tu despensa. Tú vas a ver más a Dios operando en el vestido y en tu calzado. ¿Por qué? Porque tú has entendido que tu prioridad es donde está Cristo, centrado en la gloria de Dios. Entonces ya tú vas a hacer de tu prioridad ¿qué? Visitar al enfermo. Tú vas a hacer de prioridad ¿qué? De orar por los enfermos. Tu prioridad va a ser ¿qué? Visitar y soltar una palabra, evangelizar. Tu prioridad va a ser congregarte. Tu prioridad va a ser prepararte para presentarle a Dios lo mejor. Eso es buscar el reino de Dios. Entonces hay una promesa condicionada a si tú haces, si obedeces. Está condicionada la promesa. Una promesa condicionada en un sí, en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Recuerda algo, el Señor va a hacer justamente lo que prometió. Dios va a hacer lo que prometió. Pero cuando hay una promesa, recuerda que solo hay dos métodos. Recuerda que cuando hay una promesa, solamente hay dos métodos. O podemos decir, hay dos formas de expresar una promesa. Una es la promesa incondicional que Dios ya nos dio. Y otra es la promesa condicionada de que yo tengo que hacer algo. Por eso dice la palabra que si confesares con tu boca al Señor Jesús con todo tu corazón, serás salvo. Es decir, que hay una promesa, ¿cómo diga conmigo? Condicionada. ¿A qué? A una confesión. Si yo le acepto como el Señor de mi vida, seré salvo. Me constituyo en hijo de Dios. Es decir, hay una promesa que está condicionada. ¿Condicionada a qué? A una confesión. Ahora, yo quiero decirte algo. Si tú todavía estás esperando que el Señor cumpla una promesa en particular, si tú todavía le has pedido algo a Dios y tú todavía estás esperando que Dios cumpla eso que Dios te dijo, que tú le pediste a Dios, entonces yo creo que es el buen momento para nosotros empezar a revisar. ¿Qué vamos a revisar? El contexto de mi promesa.
Señor, aquí está mi promesa. ¿Por qué? Porque si tú lo dices al contexto de tu promesa, podrás ver si hay una estipulación en alguna parte de tu promesa. Hay un requerimiento que tú necesitas cumplir o que tú no estás cumpliendo. Podemos hacer muchas promesas y esperar que Dios prometa. Señor, tu palabra dice, Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor. Es una promesa. Entonces nos preguntamos, ¿por qué yo y mi casa no servimos al Señor? Es una promesa condicionada. Condicionada, que diga conmigo, a mi obediencia. A mi obediencia. A mi fidelidad a Dios. Porque nosotros queremos que Dios haga las cosas que Él dice en su palabra que Él va a hacer. Pero nosotros, escuche bien esto, nosotros no queremos hacer lo que Dios dice en su palabra, que usted y yo necesitamos hacer para que Él cumpla la promesa que Él ya estableció, esa promesa condicionada. Es decir, esa promesa está condicionada a una obediencia de parte mía para poder ver el cumplimiento de aquello que yo estoy esperando con ansia. Hay gente que quieren ver a su esposo, hay personas que quieren ver a su familia, que quieren ver a sus hijos, servirle a Dios. Pero ¿sabe algo? Esas personas no están cumpliendo con los requerimientos para que esa promesa se cumpla. ¿Qué dice la palabra? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y tal vez, cuando digo ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿y quién es tu prójimo? Tu vecino. Tu vecino, tu compañero de trabajo, ese es tu prójimo. Ay, pero no es cristiano, sí, pero es tu prójimo. Y él sabe algo, y de repente usted al vecino le cae gordo, o le cae mal, y usted espera que toda mi casa sirva a Jehová. Pero yo no soy capaz de cumplir el requerimiento de Dios de que yo tengo que amar a mi prójimo. Y sabe algo, la Biblia dice en 1 Corintios 13, dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. ¿Por qué le digo esto ahora del amor? Porque el amor no se trata simplemente del amor físico, la atracción física entre un hombre y una mujer. No. De eso no se trata el amor. Cuando la Biblia habla del amor, habla de la entrega desinteresada de Dios por la humanidad, para que la humanidad esté bien. ¿Sabe? La Biblia habla en San Juan capítulo 3, versículo 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios no envió al mundo a condenar, al mundo suyo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Es decir, que el mundo, es decir, las personas, son salvas por medio de Jesucristo, de aceptar el sacrificio, de aceptarlo como el Señor y Salvador de su vida. Ahí está la condición para poder ser salvo. Pero también dice la palabra, hablando de la expresión del amor, que Dios no vio en nosotros lo malo que nosotros éramos. Dios decidió dar a su Hijo para que nosotros estemos bien y estemos mejor. Entonces, cuando hablamos del amor al prójimo, estamos hablando que no importa lo mal que te trate tu prójimo, no importa lo grosero que sea contigo, no importa cómo se porten tus hijos o cómo tal vez a tu esposo, la Biblia dice que tú tienes que amar a tu prójimo. ¿Qué significa? Es decir, que tu deseo es que Él esté mejor de lo que tú estás. Que tu deseo es que Él pueda conocer a ese Dios maravilloso. Entonces tú vas a ser de bendición para esa persona, a pesar de que esa persona
no pague con la misma moneda. Porque el amor no se trata de esperar. El verdadero amor no se trata de esperar que la otra persona pague con la misma moneda. Es decir, yo trato bien, porque mi naturaleza es amor. Y mi naturaleza me impulsa a mí a tratarme bien. Entonces hay una promesa condicionada del amor de Dios, del amor al prójimo. Entonces, para nosotros poder ver nuestra casa salva, no tenemos que cumplir el requerimiento de Dios. Y como ese requerimiento de amar al prójimo hay mucho. Como por ejemplo, aquel que no perdona a los hombres sus pecados, tampoco mi Padre le perdonará sus pecados. Entonces hay una promesa condicionada para el perdón del pecado. Es decir, perdonar las ofensas que otros hayan hecho sin justa causa o con justa causa en tu contra. No importa. La Biblia dice que tienes que perdonar. Es decir, tienes que ser libre. Tú necesitas ser libre a través del amor. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a cumplir los requerimientos establecidos por Dios en su palabra, ¿sabe qué va a pasar? Entonces, se va a cumplir lo que dice: las demás cosas serán añadidas. Llegará el calzado, llegará el vestido, llegará la comida. No como tal vez ha estado llegando hasta este momento, llegará en abundancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo el derecho de Dios. Y cuando una persona cumple el derecho de Dios, mire, algo sobrenatural tiene que acontecer. Las promesas de Dios lo van a perseguir, porque dice la palabra: la bendición te perseguirá. Pero para que la bendición te persiga, tú tienes que buscar el reino de Dios. Es decir, que nadie te saque de tu lugar, que nadie te saque de lo primordial, que nadie te saque de la responsabilidad que tú tienes delante de Dios. Porque cuando tú hiciste una responsabilidad de Dios, estableciste un pacto con papá que fue condicionado a tu obediencia. Y dependiendo de tu obediencia, va a venir tu bendición en retribución. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra lógica en la cual Dios pueda bendecir a una persona, en la cual Dios pueda restaurar a una persona, en que esa persona pueda caminar en la promesa de Dios, que esa persona pueda obedecer la condición que esa promesa conlleva, el requerimiento que esa promesa conlleva para que esa promesa sea efectiva. Una promesa es como la tarjeta de débito. Usted tiene plata pero no la tiene física, la tiene en la cuenta bancaria. Entonces la promesa es como la tarjeta. ¿Se acuerda la promesa? La cuenta bancaria, lo que hay depositado en su cuenta bancaria. Entonces esa es la promesa. Para disfrutar de eso, usted necesita tener una tarjeta de débito y poder introducirla en un punto para usted disfrutar de lo que usted desea. Necesita de esa tarjeta para poder sacar lo que está atesorado en esa cuenta. Yo quiero decirte en esta hermosa mañana, para tú poder disfrutar de lo que está depositado en la cuenta bancaria del cielo a tu nombre, tú necesitas caminar en obediencia a los requerimientos de Dios establecidos en su palabra para ser de bendición. Necesito tener fe, una fe viva. No una fe aguada, una fe ahí toda hipocha, una fe toda ahí endeble, una fe viva, que no esté condicionada a lo que veo, a lo que sé o a lo que siento, sino que está condicionada a quién es Dios y a lo que Dios hace. Entonces, esa fe condicionada a quién es Dios va a producir el milagro que tanto anhela, el milagro que tanto desea. ¿Por qué? Porque hay cosas que están condicionadas al ser, pero al ser divino, al ser de Dios. No a mi intelecto, no. Está condicionada a quién es Dios y qué dice Dios que puede hacer. Y yo simplemente, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que creer a lo que Dios dice que Él puede hacer. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Pues no trate de imaginarse, Señor, tu palabra dice. Y yo lo creo. Pero ahora yo voy a buscar qué
¿Qué requerimiento tiene esa promesa y qué yo necesito cumplir? Porque tal vez yo estoy esperando que Dios cumpla algo y no he visto la restauración de mi hogar, de mis hijos, o de mi esposo, de mi familia. Pero esa restauración está condicionada a una obediencia. Está condicionada a algo que tú necesitas hacer morir o que tú necesitas entregar delante de Dios. Hay gente que va a la emoción y dice, gloria a Dios, aleluya, y se mueve con un fanatismo, emocionalismo, que creen con las lágrimas o con los golpes de pecho vamos a torcer el derecho de Dios. Y la palabra es el derecho de Dios, que no puede ser torcido, no puede ser doblegado, que está condicionado al ser ¿qué? Al ser eterno que es Dios, y que está condicionada a mi obediencia, a lo que Dios dice, a lo que Dios es y a lo que Dios va a hacer. Está condicionada a mi obediencia. Entonces, para yo poder ver eso, yo necesito caminar en obediencia a lo que Dios ya estipuló en su palabra, para que yo camine y viva en ella. Nosotros decimos, Señor, pero es que yo no veo la prosperidad, yo no veo la bendición no me persigue. Más bien yo estoy corriendo para que no me alcance la miseria. Yo estoy corriendo para ver si me le puedo zafar a esta escasez. Señor, ¿por qué? Revisemos nuestro estándar de vida delante de Dios. Vamos a la palabra, Señor. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Qué no estás cumpliendo? Porque estoy seguro de que hay cosas que tal vez nosotros hemos pasado por alto. ¿Y por qué hemos pasado por alto? Porque se nos ha enseñado un evangelio light. Entonces creemos que solamente se trata de venir un domingo, de solamente leer la Biblia, pero todo lo demás, bueno, Señor, yo cumplo esto, Señor, sí está bien, pero yo hago esto. Salimos como el joven rico. El hombre rico le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, guarda los mandamientos. Y el Señor Jesús, Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. Y les di, pero ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y se entristeció. ¿Cómo yo les voy a dar a lo que yo tengo, lo que por muchos sacrificios yo me he ganado? ¿Y qué dice la Biblia? Si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si está desnudo, vístelo. Entonces hay una promesa en la cual tú estás esperando, que está condicionada a tu obediencia. Y si tú no la has visto, es porque tal vez tu obediencia no ha sido sincera delante de Dios. Si tú no has visto esa promesa cumplida, es porque hay algo que tú necesitas examinar y revisar. Para ver la mano de Dios y ver esa promesa cumplida, necesitas revisar eso y corregir lo que necesite ser corregido para que la promesa se haga efectiva. Así como la tarjeta de débito con una clave correcta puede producir que tu compra sea efectiva, así la corrección correcta en la promesa que estás esperando va a producir el milagro en tu vida, va a producir la respuesta que estás esperando, y verás la mano de Dios, verás su gloria como nunca antes. ¿Producto de qué? De tu obediencia a la promesa. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe? En el libro de Génesis, capítulo 9, Dios le da una promesa a Noé. No solamente le dijo a Noé que más nunca destruiría a la civilización, también le dice a Noé, Génesis capítulo 9, verso 8, dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y todas las bestias de la tierra que están con vosotros, desde todos los que salieron del arca, todo
animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas ni del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios estableció un pacto perpetuo con la humanidad. Y cuando Dios llamó a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 23, le dio una promesa que era dedicada a Abraham y a su descendencia. Génesis capítulo 12, versículo 23. Perdón, no existe, me equivoqué de cita aquí, que la pastora me ayuda. O al 13. Versículo 1, perdón. 1 y 2 dice: Jehová le hizo en Génesis capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de Dios, ¿sobre quién? Sobre Abraham. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Diga conmigo: tenía que moverse, tenía que obedecer a lo que Dios le dijo: vete de la tierra, vete, le dijo el Señor a Jehová, a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, Dios le dijo a Abraham: recoge tus maletas. Escucha bien, recoge tus maletas y vete al lugar que yo te mando, y haré de ti una nación grande. Y el que te maldiga será maldecido, y el que te bendiga será bendecido, dice la palabra del Señor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa que Dios estableció con Abraham. Y saben, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y saben, esta promesa Dios la estableció perpetuamente con Abraham. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay una promesa establecida perpetuamente con Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, y haré de ti una nación grande. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y el que te maldiga será maldecido, y el que te bendiga será bendecido. Dice: y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra, y tu descendencia poseerá la tierra, dice la palabra de Dios. Y nosotros, a través de la fe del Hijo de Dios, nosotros nos constituimos en hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial. Somos coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. Hay una promesa perpetua que me alcanza. Diga conmigo: hay una promesa perpetua que me alcanza a mí y a mi descendencia. A mí me toca ser obediente a lo que Dios ya dijo, porque Dios lo estableció. Pero quiero decirte en esta hora: ten cuidado, cuida tu lengua, cuida tu boca, cuida lo que dices, ten cuidado con lo que prometes, porque la palabra en el libro de Números capítulo 30, versículo Dios dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando hagas una promesa a Dios, tú no, después que tú has dado una promesa, soltado una palabra, no puedes invalidar. Señor, era jugando. No puedes cambiar. Las promesas no se pueden cambiar. Las promesas a Dios no se pueden cambiar. Necesitamos dejar de ser emocionalistas y cumplir lo que prometemos.
No te apresures. Eclesiastés capítulo 5, verso 2 dice: no te des prisas con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. No te apresures, no te impacientes a proferir palabras delante de Dios. Dios está en los cielos y nosotros en la tierra, así que sean pocas las palabras, nos dice el predicador. Y en el mismo capítulo 5, versículo 5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Aló? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Aló? Diga conmigo, no voy a dejar que mi boca me haga pecar. No podemos decir después: Señor, es ignorancia. Lo dice por ignorancia, porque dice la Biblia dice que Dios se va a enojar contigo y conmigo si nosotros prometemos algo y después nos hacemos los locos. Lo hacemos como que no dijimos nada. Es como en el matrimonio, el esposo y la esposa. El esposo le promete algo a la esposa que va a hacer o que no va a hacer, pero se hace el loco, se hace el Willy. Y la esposa le promete algo al esposo que va a hacer o va a dejar de hacer, pero pasado el tiempo también se hace el Willy o la Willy. Pero sabe, delante de Dios nosotros no podemos cambiar lo que nosotros hemos prometido a Dios. Diga conmigo otra vez: cumple tu promesa. No te apresures. Es mejor que no prometas a que tú prometas algo y no lo cumplas, porque la Biblia dice que Dios va a estar enojado contigo y Dios va a destruir la obra de tus manos. Gloria sea el nombre de Dios. Cumple lo que prometes. Romanos capítulo 4. Libro de Romanos capítulo 4, verso 18, dice la palabra del Señor: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia, dice la palabra. Dios cumple lo que promete. Dice la palabra, leímos que en el Génesis capítulo 12, Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo: vete de tu casa, vete de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande. Y la palabra en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 18, Dios dice: y creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra esperanza contra esperanza? Porque Dios le había dado una promesa, que en él serían benditas todas las naciones por él. Y dice que su simiente, y dice que él iba, de su simiente saldrían naciones. Pero ¿sabe algo? Cuando a Abraham se le dio esta promesa, diga conmigo, Abraham no la tenía fácil. Abraham tenía todo en contra. Porque la Biblia dice que Abraham era ya hombre viejo, y su avanzada edad de su esposa también era estéril, no podía dar, no podía concebir. Pero diga conmigo, fiel es aquel que promete. Porque aquel Dios que te prometió algo, si Dios te prometió algo y te dio una palabra un día, fiel es aquel que te hizo la promesa. Pero ¿sabes? Necesitamos aprender de nuestro padre Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él sabía que tenía un impedimento físico, tanto él, porque ya era anciano, y su esposa. Él sabía que estaba todo difícil, pero ¿sabe? Él creyó esperanza contra esperanza. Él sabía que fiel era aquel que había prometido. Él sabía que era fiel aquel que le había dado una palabra. Que el que le había dado una palabra no iba a mentir.
que si Dios le había hablado y le había dicho que de él saldrían naciones, Dios iba a cumplir lo que dice. Dios cumple lo que dice. Bueno, Dios cumple lo que establece. Dice, y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Sabe? Abraham se agarró de una palabra, se agarró de una promesa. Dice, así será tu descendencia. Mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, puedes contarla. Y no, así será tu descendencia. Él cada vez que sabía y la mente le llegaba, oye, pero ¿cómo lo haré? Él recordaba la promesa y decía, así será su descendencia. Yo me imagino que Abraham miraba al cielo y empezaba a contar las estrellas y decía, no importa que mi cuerpo no responda, no importa que ya sea viejo, así como las estrellas, Dios quita que sería mi descendencia. Y cuando le llegaba el desánimo, yo me imagino que desfallecían sus fuerzas y venía el desánimo, porque Abraham fue como tú y como yo. Y cuando volvía a llegar el desánimo, yo me imagino que caminaba en la arena y empezaba a tomar la arena en su puño y decía, voy a contar los granos de arena, porque así como la arena, los granos de la arena, será mi descendencia. Él se agarraba a la palabra que Dios le había dado. Yo no sé de qué te estás agarrando, pero si Dios te dio una promesa, Dios te dio una palabra, agárrate de la promesa, no mire las circunstancias, no seas como Pedro, cuando Dios le dio una palabra, Dios le dio una promesa, dijo, ven acá donde yo estoy. Pedro caminó, pero sabe, él dejó de creer la promesa, la palabra que Dios le había dado, y empezó a hundirse. Y tal vez así estás viviendo. Tal vez te estás hundiendo, estás hundido, porque has dejado de creer y recordar la promesa dada a tu vida. Es tiempo de empezar a tomar la promesa, a recordar la promesa que Dios nos ha dado a nuestras vidas y caminar en ella, creer en ella. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 14, miren lo que dice. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el Señor. Hebreos capítulo 6, verso 14 dice, el 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Diga conmigo, yo necesito esperar con paciencia el cumplimiento de la promesa a mi vida. Dice la palabra de Dios, porque cuando Dios hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciéndole, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Diga conmigo, y habiendo esperado
pacientemente alcanzó la promesa. Ahora digo conmigo, yo voy a esperar pacientemente el cumplimiento de la promesa. Amén. Para poder alcanzarla. No hay otro método por el cual nosotros podamos alcanzar la promesa, sino es que sujetándonos a ella, recordando la palabra dada a nuestras vidas, de que aquel que nos dio una palabra es fiel para cumplir la palabra que nos dio y la palabra que nos encomendó, la palabra que depositó en nosotros. Pero a nosotros nos toca ser pacientes y esperar el cumplimiento de la promesa. Recuerda algo, hermano, recuerda esto: el tiempo siempre estará en las manos de Dios. El tiempo del cumplimiento de la promesa dada a tu vida siempre va a estar en las manos de Dios. Dios no llega tarde, Dios no llega antes de tiempo. Dios llega en el momento preciso a nuestras vidas. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 21, dice la palabra de Dios: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, hablando acerca de los sacerdotes, pero hablando acerca de Jesús, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Yo quiero decirte en esta hora que hay un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó sin mancha y sin pecado por amor a nosotros. Y dice la palabra de Dios, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice: más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia. Aleluya. ¿Sabe? Yo soy sacerdote de Dios. Amén. Y un día cuando yo muera y vaya a la presencia de Dios y el Señor no ha venido, el sacerdocio va a ser traspasado a mi generación, a mis hijos, a mi prole. ¿Y qué te quiero decir con esto? Pero hay un sumo sacerdote que permanece para siempre, y tiene un sacerdocio que es inmutable, que se llama Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Sabe? Si nosotros verdaderamente nos hemos acercado a Dios a través de Jesucristo, tal vez también él nos va a salvar eternamente. Lo dice la Biblia. Hay una promesa de salvación perpetua para todo aquel que se acerca a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte a que te coloques de pie, y yo quiero decirte en esta hora que las promesas de Dios son inmutables. Las promesas de Dios son incambiables. Amén. Pueden estar condicionadas, pero aunque están condicionadas, se sigue manteniendo la promesa, porque está condicionada a tu obediencia, está condicionada a cómo tú vives, está condicionada a cómo tú piensas, está condicionada a cómo tú crees.
Entonces la promesa es permanente, es inmutable, es incambiable, pero es condicionada al ser. Padre, hoy venimos ante tu presencia a darte gracias, Dios, porque hoy tu palabra, Señor, nos ha bendecido. Tu palabra, Señor, ha tocado fibras de lo más profundo de mi corazón, Dios. Y esas fibras van a empezar a ser alineadas a tu voluntad, Dios. Tal vez, Señor, a mí me ha faltado creer como creyó Abraham, en esperanza contra esperanza, a recordar la promesa dada a mi vida y a esperar el cumplimiento con paciencia, Dios. Tal vez yo no he sido, Señor, obediente, Señor, a la condición de la promesa, Dios. Señor, pero hoy yo quiero alinearme con lo que tú estás hablando. Yo quiero alinearme con lo que tú estás hablando en esta hora. Yo quiero alinearme con lo que tú dices que yo debo de vivir y hacer, Dios, para que esa promesa se haga efectiva en mi vida, Dios. Señor, yo hoy vengo y reconozco que soy un pecador, Dios. Reconozco mis pecados delante de ti, Dios. Señor, reconozco que hay cosas que he dejado de hacer y hay cosas que no he vuelto a hacer, Dios. Y hay cosas que necesito empezar a hacer nuevamente, Dios. Vengo a pedirte perdón, compasión y misericordia, porque sé que eres un Dios compasivo, Dios. Señor, yo quiero caminar, Señor, en la promesa. Yo quiero, Señor, ser obediente, Señor, a la condición para que esa promesa se haga efectiva en mi vida, Dios. Ayúdame a ser fiel, Dios. Yo, Señor, me voy a agarrar, Señor, de esta promesa que ha dado mi vida. Voy a agarrarme a ella, Dios, a sostenerme firmemente, a recordar